Alfonso Valle, cardiólogo en el Hospital de Denia, en Alicante, en España. Y la verdad es que para mí es un auténtico placer el poder estar este ratito con vosotros y sobre todo conociendo y apoyando, ¿no?, una iniciativa como es Salvando Latidos, que creo que es el fiel reflejo de cómo con buena voluntad, con buenas personas y con dedicación, ¿no?, se puede mejorar muchas cosas y concretamente lo que es la salud cardiovascular, ¿no?, de muchos pacientes en México. Así que animaros a seguir con esa labor que realmente creo que es enormemente trascendente y enormemente importante. Yendo ya un poco más a la parte teórica que me toca, ¿no? El tema que me habéis planteado es algo yo creo que apasionante, que ha cambiado mucho a lo largo de todos estos últimos años, como es el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca, ¿no? Una patología que nos gusta a todos, que nos lleva mucho tiempo a todos, pero que realmente podemos aportar tanto a los pacientes que yo creo que ese es el interés principal, ¿no? Y no solamente desde lo que es la parte médica, ¿no?, sino también un colectivo clave en el manejo de la insuficiencia cardíaca es la enfermería. Como sabemos, y no me voy a extender en lo que es la epidemiología, eh, la insuficiencia cardíaca es algo que vemos diariamente todos los días. Sabemos que tenemos más de 37 millones en el mundo de pacientes con insuficiencia cardíaca y que de uno de cada cinco que estamos oyendo o viendo este vídeo vamos a tener insuficiencia cardíaca. Lo malo no son la N, sino lo que implica esa N. Sabemos que una parte muy importante de los pacientes van a hospitalizar por descompensaciones en insuficiencia cardíaca. Sabemos que entre un 4 y un 6% de estos pacientes fallecen dentro del hospital y que un 30% van a reingresar o fallecer en los siguientes 3 meses de ese primer ingreso. Y sabemos que estamos tratando una patología que tiene mucho peor pronóstico incluso que un cáncer, ¿no? Porque la mitad de los pacientes van a fallecer en tan solo 5 años. Por tanto, tenemos que acelerar el diagnóstico y tenemos que acelerar el tratamiento por parte de todo el equipo que se encarga del manejo de la insuficiencia cardíaca. Aquí lo podemos ver de otra manera, como la incidencia aproximadamente es en global estable, reducimos algo la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, muy especialmente por tratar mejor la cardiopatía isquémica, y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada realmente por la añosidad de nuestros pacientes, por la presencia de comorbilidades, no va a dejar más que de aumentar. ¿Qué implica esto? Por ejemplo, podemos irnos a los datos que más conozco, como pueda ser España, ¿no? Estos son los datos del año 2022, ya cuando estamos saliendo del COVID. Tenemos 140.000 pacientes, 140.000 personas que ingresan por insuficiencia cardíaca en nuestros hospitales y fijémonos cómo la tasa de reingresos está en torno al 10% en tan solo un mes y la mortalidad es variable de un 11% cuando el alta es dado por medicina interna, un 4% cuando el alta es dado por cardiología. No es que los cardiólogos hagamos mejor las cosas, sino que en España tratamos un perfil de paciente quizás con menos comorbilidad que lo pueda tratar medicina interna. Como digo, lo importante no es que el paciente hospitalice. Lo grave de la hospitalización por insuficiencia cardíaca es cómo recortamos la esperanza de vida. Sabemos que cada ingreso estamos reduciendo casi a la mitad la esperanza de vida de nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, ya sea con fracción de eyección reducida o con fracción de eyección preservada. Esto lo podemos ver en esta diapositiva. Un primer ingreso, de esos 5 años, se me queda en 2,5, pero es que un segundo ingreso nos estamos ya yendo a 1,8 años. Por tanto, es un punto clave optimizar el tratamiento por parte de todo ese equipo multidisciplinar para evitar que mi paciente vaya a ingresar. Siempre los porcentajes y los números son a veces complicados, pero cuando lo vemos realmente en la reducción de esperanza de vida que le va a suponer a un paciente, creo que esta gráfica es el claro reflejo de lo importante que es la labor del equipo sanitario de insuficiencia cardíaca. En verde podemos ver la esperanza de vida en Estados Unidos según la franja de edad. Por ejemplo, si cogemos entre 70 y 75 años, tenemos una esperanza de vida de 15 años. Pero si el paciente tiene insuficiencia cardíaca, me da igual el grado de fracción de eyección que tenga, la esperanza de vida está por debajo de 3 años. Estamos quitando 12 años de esperanza de vida a mis pacientes. Por tanto, es fundamental la optimización del tratamiento. Y gracias a Dios, a lo largo de los últimos 10, 15, 20 años,
hemos tenido un cambio radical de pasar de tener IECA, ARA2 y beta bloqueantes a otros múltiples fármacos y de famosa terapia fundacional en los pacientes con fracción de eyección reducida y también todos los cambios que hemos tenido con fracción de eyección preservada. Y cómo podemos empezar a tratar a los pacientes no en un estadio C o D, ya cuando el paciente está muy sintomático, con una insuficiencia cardíaca avanzada, sino cómo debemos prevenir, y aquí enfermería creo que tiene una labor clave, el desarrollo de insuficiencia cardíaca en todos aquellos pacientes con factores de riesgo cardiovascular, como la hipertensión, como la diabetes, y cómo tenemos que ser sensibles en ese diagnóstico inicial. Porque cuanto antes hagamos el diagnóstico, más vamos a mejorar los resultados. Tenemos que actuar en esos pacientes antes de que tengan insuficiencia cardíaca, resolver los síntomas y evitar ese empeoramiento crónico de la EC. Para centrarnos ya en el tratamiento, vamos a dividirlo en dos grandes grupos: FEBI por debajo del 40%, es decir, fracción de eyección reducida, y FEBI por encima del 40%, es decir, fracción de eyección ligeramente reducida o preservada. Si nos vamos al grupo quizás más complejo en cuanto a tratamiento, que es aquellos con fracción de eyección por debajo del 40%, sabemos, y esto lo tenemos muy claro, que todas las guías, me da igual un sitio o en otro, nos dice que optimicemos el tratamiento con los cuatro fantásticos o con la terapia fundacional: bloqueo neurohormonal, llámese IECA, ARA2, acubitrilo, valsartán, preferentemente; beta bloqueantes, antagonista mineralcorticoide e ISLGT2. Los cuatro en el menor tiempo posible a la dosis máxima que el paciente vaya a tolerar. ¿Y cuál es la mejor de las combinaciones? Cuando analizamos en este metaanálisis 75 ensayos con casi 100.000 pacientes, 95.000, nos dice que la mejor combinación de los cuatro tratamientos es sacubitril/valsartán, beta bloqueante, mineralcorticoide e ISLGT2 en cuanto a la reducción de la mortalidad cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca. De todas las posibles combinaciones, esa cuádruple terapia es la mejor. Si comenzamos por sacubitril o valsartán, sabéis que cuál es la diferencia respecto al IECA, concretamente respecto a Narapril, como gold estándar. En el Paradigm había una reducción del 20% de la hospitalización y de la muerte de causa cardiovascular. Los efectos que tiene este doble fármaco con valsartán y con sacubitrilo como un inhibidor de la neiprilesina a nivel cardíaco los he resumido en esta diapositiva. Bajamos tensión arterial, creamos una mayor vasodilatación, por tanto reduzco la poscarga, también va a actuar a nivel de reducir la apoptosis, la hipertrofia y la fibrosis. Por otra parte, hay una reducción de esos marcadores de daño miocárdico como troponina, como ST2 o NT-proBNP, y aumentan otros biomarcadores como por ejemplo el óxido nítrico o el GMP cíclico, que sabemos que es la gasolina a nivel del miocito. Para resumir, sacubitril o valsartán respecto a narapril, en todos los estudios que tenemos, llámese Paradigm, Pioneer, Transition, Proof, Evaluate, ¿qué es lo que nos dice? Que aparte de mejorar la supervivencia, aparte de reducir las hospitalizaciones respecto al gold estándar, que sería en narapril, consigue otros beneficios. Hay un mayor remodelado cardíaco. En el estudio Proof se demostraba una reducción del 9% de la fracción de eyección, una mejoría del 9% de la fracción de eyección a los 12 meses. Incluso en pacientes de nuevo llegábamos a una mejoría de 12 puntos en la fracción de eyección. Hay una mayor reducción de los biomarcadores, hay una protección a nivel renal, incluso actúa a nivel metabólico, por ejemplo, con menores necesidades de insulina o, por ejemplo, de aumentando el efecto de los GLP-1. A nivel de calidad de vida, que esto es un punto clave, el paciente ingresa menos en el hospital, tiene mejor calidad de vida, tiene mejor clase funcional. Por tanto, es un fármaco que lentece la progresión de la enfermedad, no solamente a nivel de la insuficiencia cardíaca, sino también, por ejemplo, a nivel de la progresión renal. Por tanto, si económicamente el paciente se lo puede permitir, la mejor opción entre el IECA, la ARA2 o sacubitril/valsartán va a ser sacubitril/valsartán, por lo que nos va a aportar. Si lo traducimos en números, ¿no? Comparado con Paradigm, vemos que el Arnis sacubitril/valsartán comparado con placebo necesitaríamos un NT de solamente 11 pacientes para demostrar esa mejoría del 20% de la mortalidad cardiovascular de la hospitalización, de un 20% en lo que es la muerte cardiovascular, de un 21% en lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca. Además de lo que es la insuficiencia cardíaca o la hospitalización por insuficiencia cardíaca,
tenemos otro punto clave, que es la reducción de un 20% en la muerte súbita, que muchas veces es el primer acontecimiento en nuestros pacientes. El beta bloqueante, yo creo que todos tenemos claro que forma una parte clave en el tratamiento de insuficiencia cardíaca y los mineralocorticoides, concretamente espironolactona y eplerenona. Y el cuarto jinete, por decirlo así, son los SGLT2, las glifocinas, tanto empaglifocina como dapaglifocina. Los dos han demostrado en sus estudios pivotales, Emperor Reduce y DAPA-HF, que comparados versus placebo en pacientes con fracción de eyección por debajo del 40%, ya sea paciente diabético o no diabético, con ProBNPs elevado y con filtrados por encima de 20 en el caso de EMPA, por encima de 25 en el caso de la palifocina, han demostrado una mejoría en lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes muy bien tratados de tratamiento basal en cuanto a RAS, en cuanto a mineralocorticoides, en cuanto a beta bloqueantes. Vuelvo a decir lo mismo, solamente menos de la mitad de la población, 49% en EMPEROR, el 42% en DAPA-HF, eran pacientes diabéticos. Esto ya no es un fármaco para diabetes, esto es un fármaco para la insuficiencia cardíaca. Como decíamos, DAPA-HF demuestra ese objetivo primario de empeoramiento de la hospitalización por insuficiencia cardíaca, visita a urgencias o muerte cardiovascular, con una reducción del 26% del riesgo relativo. Si separamos ese objetivo primario en la muerte cardiovascular o de la hospitalización, también hay un beneficio estadísticamente significativo y hay una reducción, y yo creo que esto es un punto clave, en lo que es la muerte cardiovascular de manera significativa. En Emperor Reduce, el objetivo primario también se cumplía con la hospitalización por insuficiencia cardíaca o muerte cardiovascular y además hay un enlentecimiento en la progresión de la enfermedad renal. Por tanto, estos fármacos, ya sea EMPA, ya sea DAPA, tienen que formar parte del tratamiento básico de un paciente con fracción de eyección reducida, porque además no tenemos que pensar nada. Todos los pacientes en los diferentes subgrupos, me da igual el nivel de ProBNP, si es hombre, si es mujer, el tratamiento de base, el grado de disfunción ventricular dentro de la fracción de eyección por debajo del 40%, en todos ha demostrado un beneficio clínico consistente. Además, y yo creo que este es el gran punto de los SGLT2, son fármacos cuyo beneficio va a ser independiente de si, por ejemplo, está con sacubitril o valsartán o no, o si está con mineralocorticoide o no. Y por otra parte, nos va a ayudar al resto de tratamientos para poder optimizarlos. ¿Por qué? Porque no me baja la tensión arterial. ¿Por qué? Porque me mantiene la función renal. O tres, como tercera causa fundamental, porque me reduce el grado de hiperpotasemia, que por ejemplo puede generar más sacubitril valsartán o un mineralocorticoide. Por tanto, es un fármaco muy sencillo, que no tengo que titular, solamente es un comprimido a una sola dosis y que además me va a ayudar o me va a facilitar la vida con el resto. Fijémonos lo que implicaría. Esto es un estudio de Medicare con dapagliflozina, 7.000 pacientes hospitalizados con fracción de eyección reducida. ¿Cuántos pacientes al alta salen con los cuatro fármacos? El 20%. ¿Cuántos serían candidatos a glifocina, concretamente a dapagliflozina, porque lo hacen con los criterios de DAPA-HF? El 87%. Si yo aplico ese 87% durante un año, estaría reduciendo las hospitalizaciones en un 33% y la muerte cardiovascular en un 37%. Es decir, estoy generando una reducción del riesgo relativo de 9 y del 5% para la hospitalización y la muerte cardiovascular, respectivamente, con unos NNTs a un año de solamente 12 pacientes para evitar una hospitalización y 19 pacientes para evitar una muerte. Es decir, NNTs mínimos en un tratamiento muy sencillo que deberíamos de aplicar en todo paciente con fracción de eyección reducida y que creo que es clave, por ejemplo, si enfermería revisa el tratamiento al alta que tienen nuestros pacientes y objetiva ciertos gaps en ese beneficio para poder citar pronto al paciente, titular o añadir un tercer o un cuarto fármaco si es que no lo lleva. Como decía, yo creo que esta es, los seis arquetipos a día de hoy es como la pieza final del puzzle de la fracción de eyección reducida. ¿Por qué? Como decía, primero, por el tema de la tensión, es decir, sacubitril, valsartán, beta bloqueante, mineralocorticoide, me baja la tensión. Los ISLGT2, aunque tenga ese efecto diurético, realmente en pacientes que están con tensiones muy bajas por debajo de 10 sistólica, ocurre lo contrario, ocurre que me sube la tensión arterial. ¿Por qué? Porque son los pacientes más congestivos y el órgano que peor tolera la congestión
es el riñón. Si yo consigo reducir mucho ese volumen extravascular, y esa congestión a nivel renal, el riñón va a hacer que me vuelva a subir un poco la tensión arterial y esto me va a permitir añadir el resto de fármacos con tranquilidad. Por supuesto, lo que decía, controla las cifras de hiperpotasemia, no generamos hipopotasemias y por otra parte sabemos siempre, y esto es importante cuando se revisan, por ejemplo, las analíticas en nuestros pacientes, que va a haber un dip, que va a haber una caída en el filtrado renal de manera inicial, pero cuidado, esto siempre es una buena noticia, siempre que esa caída esté por debajo del 30 o del 50%. De hecho, el paciente que más cae el filtrado es justamente el que más se va a beneficiar a medio plazo. ¿Por qué? Porque es ese paciente hiperfiltrador, bajo presión intraglomerular y me va a mejorar a medio plazo. Esto es como una inversión en bolsa, ¿no? Una inversión a medio plazo. Voy a mejorar la función renal. Tenemos que tener muy claro, aparte de los estudios en pacientes con enfermedad renal, la PACKD o en PAC-Kidney, como en un paciente con insuficiencia cardíaca, estoy protegiendo al riñón. Tengo esa primera caída que podemos ver claramente en lo que es la tasa de filtrado para luego conservarlo a medio plazo por esa reducción en la hiperfiltración. Y me da igual un poco cuánto sea esa caída basal, siempre y cuando sea por debajo del 50%. Por tanto, en resumen, yo creo que una idea que nos tenemos que quedar todos es que todo paciente con fracción de eyección reducida tiene que llevar los cuatro fármacos. Créate el circuito, créate el protocolo, usa al cardiólogo, al internista, a enfermería, pero todos los pacientes en menos de un mes deberían estar con los cuatro tratamientos pautados a la dosis que vayan a tolerar. Sabemos que el mundo no es perfecto y que incluso pese a que el paciente esté bien tratado, como por ejemplo puede ser en la PHF o en el Emperor Reduce, sigue existiendo un riesgo residual. 11% de los pacientes del grupo de dapagliflozina, 15% de los pacientes del grupo de empagliflozina seguían teniendo eventos, seguían hospitalizando, seguían teniendo muertes cardiovasculares. Por tanto, ¿qué podemos hacer con ese paciente que lleva con la cuádruple terapia y que vuelve a tener un evento, vuelve a congestionarse, tiene que pasar por el hospital de día, terapia deplectiva, diurética, etcétera, etcétera? A día de hoy tenemos un quinto tratamiento que se llama Vericiguat y que está indicado en estos pacientes con fracción de eyección por debajo del 45%, que están con tratamiento crónico ya estabilizado y que se descompensan. Esto es un estimulador de la guanidatociclasa que, por tanto, vuelve a aumentar el óxido nítrico y va a actuar a nivel del GMP cíclico. Por tanto, al final nos damos cuenta cómo la insuficiencia cardíaca actúa a nivel de varias vías, ¿verdad? Bloqueante a nivel del sistema nervioso, todo el bloqueo del sistema renina-angiotensina, los ISLGT2 con múltiples mecanismos y ahora Veris igual en esa cadena de óxido nítrico, guanidatociclasa, GMP cíclico. Vimos como los pacientes del estudio Victoria, que es el que sentó la indicación de utilizar Vericiguat, son pacientes muy evolucionados, con PETIOS, por ejemplo, por encima de 1000 en ritmo sinusal, de 1600 en fibrilación auricular, y como el punto de corte era una fracción de eyección por debajo del 45%, con un filtrado simplemente por encima de 15. ¿Y qué es lo que conseguíamos en este paciente bien tratado con un riesgo extremo? Bueno, pues una reducción de ese objetivo primario importante de la hospitalización, muerte cardiovascular, a expensas no de la muerte, sino solamente de la hospitalización. Pero fijémonos cómo son pacientes con una tasa de eventos muy alta, ¿no? De 37 pacientes por cada 100 hay año en el grupo de Victoria, comparado, por ejemplo, con los que teníamos en el Paradigm o los estudios de los ISLGT2. Vemos cómo las curvas empiezan a separar, como hay una reducción ahí del 10%, muy especialmente en lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca. En los objetivos secundarios podemos ver cómo también todo arrastra principalmente de lo que es la hospitalización por IC. Resumen de este fármaco es que tenemos que pensar que en aquel paciente que va con los cuatro fármacos, que necesitamos meterle en el hospital de día, que necesitamos que pase por urgencias, tenemos que pensar en esta opción de Vericiguat. Y además sabemos que funciona bien en casi todos los pacientes con enfermedad renal, independientemente de la dosis de tratamiento previo que lleve, siempre que los PETIOS no estén excesivamente elevados, con un punto de corte de ProBNP de 8000, si está en fibrilación auricular, si no, o independientemente de la tensión, porque no me baja tanto la tensión como el resto de los tratamientos. Creo que en esas variables que utilizamos todos para la optimización de tratamiento, sea frecuencia cardíaca, filtrados por encima o por debajo de 30, tensión arterial y potasio, justamente Vericiguat es un fármaco sencillo de utilizar
porque no me va a tocar el riñón, porque lo puedo utilizar independientemente de la frecuencia y porque tampoco me tiene por qué alterar las cifras de potasio o de tensión arterial. A día de hoy tenemos este escenario de Breathing como ese quinto jinete, como esa quinta opción de tratamiento, una vez optimizado, pero bueno, vendrán estudios posteriores, como por ejemplo el estudio Víctor, en pacientes menos sintomáticos y sin tener que esperarnos a que lleve los cuatro tratamientos o descompense el paciente, ¿no? Quizás, bueno, adelantemos el uso de este fármaco en poco tiempo. Para terminar con este paciente con fracción de eyección reducida, sí que quería tener en cuenta la importancia de lo que hacemos. Y yo creo que esto es un punto clave. ¿Y por qué tanto el cardiólogo, el internista y enfermería, que es la persona más cercana al paciente de la familia, tiene que insistir en la idea de que tiene que tomar estos cuatro tratamientos? Porque con estos cuatro tratamientos lo que vamos a conseguir comparado con lo que hacíamos habitualmente de IECA y beta bloqueante es una reducción de la muerte cardiovascular y la hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 62%. En un 62%. No hay otra cosa a nivel cardiovascular, no hay una TAVI, no hay un marcapasos, no hay un resinto, no hay un bypass que vaya a conseguir estos porcentajes de reducción de eventos cardiovasculares. Y esto lo hace una buena organización, lo hace un buen equipo médico y lo hace un buen equipo de enfermería que optimice el tratamiento y que pueda seguir a los pacientes. No les estáis aportando días ni meses a los pacientes, le estamos aportando años de vida. Paciente joven le estamos aportando más de 6 años de esperanza de vida. Paciente por encima de los 80 años le estamos aportando año y medio más de esperanza de vida. Por eso es clave nuestro trabajo, por eso es clave vuestro trabajo y más en esta optimización y titulación de los tratamientos. Y esta idea no es algo subjetivo, esto es algo real, objetivado y que se basa en la medicina objetiva o la medicina basada en la evidencia, ¿no? Tenemos el estudio Strong, que sabéis que comparaba cómo manejar estos pacientes con insuficiencia cardíaca a la alta, con un tratamiento agresivo de 6 semanas para la optimización del tratamiento versus un standard of care, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba en tan solo 6 meses? ¿Qué es lo que pasaba si yo utilizo un protocolo agresivo y optimizo a todos los pacientes? Pues que reduzca la mortalidad cardiovascular en un 26%, la hospitalización por insuficiencia cardíaca en un 44% y todas las muertes en un 16%. Señores, en 6 meses. ¿Y quién es el profesional que mejor optimiza el tratamiento médico y quién es el profesional que mejor titula el tratamiento médico en la insuficiencia cardíaca? Enfermería. Por tanto, yo creo que no podemos entender un programa de insuficiencia cardíaca sin el protagonismo absoluto de enfermería. Luego os contarán alguna experiencia de nuestro centro, ¿no? De lo que supone enfermería en el manejo de estos pacientes, pero yo creo que esta es la razón absoluta que debemos tener delante de la pantalla toda la enfermería para decir, esto es mi labor, ¿no? Y yo creo que realmente son unos resultados simplemente espectaculares y además me da igual que el paciente tenga una FEBI de un 20 o que tenga una FEBI de un 60. En todo el rango de fracción de eyección, ya sea reducida o preservada, voy a conseguir un beneficio. Esto me permite hilar con la última parte, que es aquel paciente con fracción de eyección preservada. ¿Qué es lo que tenemos? Sabemos que a día de hoy ya no somos tan compartimento estanco de no, por debajo del 40 tengo que hacer esto, por encima del 50 tengo que hacer esto, entre 40 y 50. Bueno, sabemos que al final fracción de eyección es algo dinámico y que va cambiando a lo largo del seguimiento del paciente. Tenemos un tercio de los pacientes que con fracción de eyección reducida van a pasar a recuperada. Y también tenemos pacientes con fracción de eyección preservada que pueden caer a fracción de eyección reducida, ¿no? Por tanto, tenemos que pensar que el paciente no es un número, ¿no? Sino que puede ser algo dinámico y que va a ir cambiando y no podemos trabajar como compartimentos estanco. Entonces, ¿qué tengo yo o qué tenemos a día de hoy en pacientes con fracción de eyección con intermedia o con fracción de eyección preservada? Bueno, estas son las guías americanas. Yo creo que son bastante claras. Aquellos pacientes con fracción de eyección entre el 40 y el 50, es decir, ligeramente reducida, diuréticos, por supuesto, si está congestivo y es el GT2. Y luego hay que valorar si utilizamos acuvitiro valsartán, mineral corticoides y beta bloqueantes. En aquel paciente con una fracción de eyección por encima del 50%, diuréticos y es el GT2 y más dudosamente sacubitril valsartán, mineral corticoide o árados. Vemos como aquí ya no está el beta bloqueante. Los americanos, que siempre son muy prácticos, ¿no? Te ponen este tratamiento que es fracción de eyección preservada y es el GT2 y el resto.
en PADAPA a todos y ya luego valora si utilizó el mineral corticoide o si utilizó sacubitril o valsartán. ¿Principalmente en qué? En aquellos pacientes con fracciones de eyecciones intermedias, 40-50 o incluso 40-55, siendo mujeres, y que pueden beneficiarse más de ese bloqueo neurohormonal probablemente que los hombres, ¿no? Porque sabemos que hay una diferencia importante entre un perfil masculino o un perfil femenino en estos pacientes con fracción de eyección preservada. Respecto a los ISLGT2, tenemos otra vez los dos estudios, Emperor Preserve y Deliver, en una población amplia, extensa, bien representada, con fracciones de eyección entre el 40 y por encima del 60%. Menos de la mitad de los pacientes son diabéticos y son pacientes extraordinariamente bien tratados para ser un grupo de fracción de eyección preservada. ¿Qué es lo que demostraba este estudio? Bueno, lo que demostraba es que hay una reducción del objetivo primario combinado de muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca o, en el caso de Liver, también la visita a urgencias por insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Por tanto, es verdad que casi todo arrastra aquí de lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca, pero ya que un paciente con preservada, que sabemos que es este paciente reingresador, consigamos que no ingrese de manera habitual, hace que su beneficio sea más que claro. En este metaanálisis, los diferentes estudios, se demostraba cómo hay una reducción clara de estos eventos cardiovasculares de la hospitalización, principalmente y algo menos o de manera no significativa de lo que es la muerte cardiovascular o de la hospitalización total. Cuando analizábamos los dos estudios juntos, como por ejemplo de Apache-F y de Liver, para ver todo el rango de acción de la fracción de eyección, vemos como por primera vez en la historia, y esto es un punto clave, hay una molécula como es la dapaglifosina que tiene beneficio incluso en la muerte cardiovascular en todo el rango de acción y por supuesto en lo que es la hospitalización por insuficiencia cardíaca. ¿No? Este DAPA-Bullet, ¿no? En el que analizábamos todos los estudios, podemos ver los números de lo que le podemos ofrecer a nuestros pacientes independientemente de que tengan un eco o no tengan un eco. Reducción del 14% de la muerte cardiovascular, de todas las causas de muerte de un 10% y la hospitalización por insuficiencia cardíaca un 29% y la primera hospitalización un 26%, con una reducción también del MACE en muerte cardiovascular, infarto no fatal o ictus no fatal. Por tanto, tenemos una molécula que nos va a servir, o un grupo de moléculas que nos va a servir en todo el rango de acción de la fracción de eyección, independientemente de si es reducida, si es ligeramente reducida o si es preservada. Con Emperor Pullet, con los dos estudios de Emperor Reduce y Preserve, vemos como también hay una reducción en el objetivo primario de hospitalización y muerte cardiovascular. ¿Cómo impacta esto de manera global en todo tipo de insuficiencia cardíaca? Os traigo, por ejemplo, este artículo que me parece muy interesante de la dapaglifosina, ¿no? Si contamos que hay aproximadamente 64 millones de personas con insuficiencia cardíaca, tenemos que 50 de ellos serían candidatos a utilizar glifosinas, a utilizar un ISLGT2, y significaría que en 3 años, usándolo en esos 50 millones de personas, estaríamos ahorrando, ojo, entre 7 y 8 millones de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca o de muerte cardiovascular. 7 a 8 millones. Creo que pocas cosas podemos hacer más útiles cuando salimos de casa, no nos ponemos la bata y intentamos trabajar por nuestros pacientes. ¿No? Por tanto, siempre está ese debate, que esto es un artículo reciente, eh, sobre el uso de los ISLGD2 como primera opción, ¿no? De Milton Packer, ¿no? Contando, bueno, los pros para utilizarlo, principalmente la facilidad de uso, que no tenemos ningún tipo de efecto secundario, y, bueno, algún contra, evidentemente, como por ejemplo que no todos los pacientes de fraccionación reducida iban con el tratamiento de base mineralocorticoide, ARNI, mRNA, etcétera, etcétera. Por tanto, y para concluir, ¿cuál es el tratamiento de insuficiencia cardíaca que tenemos que tener claro? Diurético para tratar la congestión, independientemente de la fracción de eyección, y es el GT2 para tratar a todos los pacientes, independientemente de la fracción de eyección, ARNI beta bloqueante mineralocorticoide en todos aquellos con fracción de eyección por debajo del 40% y de manera más dudosa entre el 40 y el 50. Por encima del 50, en casos ya particulares, podríamos utilizar ARNI, podríamos utilizar mineral corticoide. ¿Y cuál es el trabajo fundamental de la enfermería? Bueno, pues fijémonos, ¿no? Y esto, por ejemplo, es el Congreso Europeo ahora de Lisboa. Ya no solamente, por supuesto, que enfermería es el profesional ideal porque conoce más al paciente, conoce más a la familia, conoce más al entorno, es la que mejor titula, es la que mejor valora la adherencia a nuestros pacientes, pero ya no solamente tenemos que tenerlo
pensado en el paciente con fracción de eyección reducida, sino también los pacientes con fracción de eyección preservada. Esto es un póster que presentaron, como digo, en el Europeo de Lisboa muy recientemente, en el que el trabajo de enfermería en ese paciente con fracción de eyección preservada reduce los reingresos, aumenta el uso de ISLGT de un 5 a un 74% y reduce también la mortalidad. Por tanto, pensemos que no puede existir un paciente con insuficiencia cardíaca sin una enfermera al lado, no puede existir un programa de insuficiencia cardíaca sin que el líder de este programa sea enfermería. Por otra parte, yo creo que cada vez vemos más el papel destacadísimo de enfermería y, por ejemplo, en este ensayo clínico me parece muy interesante en el que se medía la natriuresis, el sodio en orina de los pacientes cada 2 horas y, según esa natriuresis, oye, pues subíamos o bajamos los diuréticos y de esto se encargaba enfermería. ¿Y qué era lo que conseguíamos con esa monitorización del sodio en orina? Bueno, pues conseguíamos que el paciente tuviera una diuresis más efectiva y que estuviese menos también en el hospital. Es decir, no solamente la optimización de ese paciente crónico, sino en la fase aguda también enfermería va a tener un papel muy destacado. Por tanto, y para concluir, yo creo que tenemos claro que estamos en un mundo apasionante de insuficiencia cardíaca, que tenemos muchísimas novedades terapéuticas, pero lo que más cuesta no es conocer estas novedades, no es conocer los beneficios, que yo creo que son ampliamente conocidos por la comunidad, sobre todo médica. El problema es cambiar las inercias y el problema es cambiar la forma de trabajar de la gente. Y nos pasa a nosotros y les pasa a las grandes empresas, incluso tecnológicas, como podemos ver en las diapositivas, ¿no? No hay nada más difícil que cambiar la inercia médica, que cambiar los circuitos médicos. Pero vuelvo a decir lo mismo, es imposible trabajar bien en insuficiencia cardíaca si no tenemos una enfermería al lado potente, bien formada, como pueda ser este curso, entre otras iniciativas, y con valor de echarse adelante, ¿no? Y poder manejar estos pacientes, titular estos pacientes, valorar la adherencia y proponer nuevas formas de gestión de una patología tan apasionante como es la insuficiencia cardíaca. Y creo que el momento de hacerlo efectivamente es ahora. Muchas gracias a todos y para cualquier duda o consulta tenéis mi contacto. Un saludo.